Este proyecto de ley demasiadamente importante para el Ecuador, que habla del consumo y microtráfico de drogas. Y para ello voy a recurrir a un pensamiento de Mariano Yela, que habla sobre el tema de la personalidad, porque muchos asambleístas han hablado del trastorno, del cambio de la personalidad cuando se utiliza droga. Y por eso me refiero a lo que menciona Mariano Yela y que dice: entendemos por personalidad el conjunto de cualidades que desde el punto de vista del temperamento, carácter, actitudes y opiniones definen los rasgos de conducta y la forma de reaccionar de un individuo. Pero con el uso de la droga, compañeros asambleístas ecuatorianos, me pregunto, ¿podremos determinar la verdadera personalidad del individuo? Si está el hijo de familia consumiendo droga, difícilmente podremos visualizar, identificar o poner en el camino que corresponde durante su crecimiento, durante su formación. Mucho más. Si ya se llega a la madurez, o es un joven o un profesional inclusive. Y considero que en la actualidad, entonces, tenemos que hablar de narcotráfico, tráfico y microtráfico. Debemos hablar sobre los diferentes medios y recursos gigantescos que manejan los diferentes mafias del mundo. El Ecuador está sufriendo la crisis de esta trauma mundial. Entonces debemos encadenar directamente el narcotráfico con el microtráfico. Y de allí partiremos a las necesidades que debe hacer la familia, la sociedad y por ende las autoridades. El consumo es evidente, decía un señor asambleísta, y lo es, no podemos negar. Si estamos hablando de que cuando el narcotráfico llega al Ecuador, el 1/3 es para el consumo de los ecuatorianos. Por tanto, debemos encontrar la solución para que no suceda lo que decía la doctora Julieta Sagniay. No permitamos textualmente seguir los pasos fatales de hospitales, cárceles y cementerios. Los datos estadísticos que nos proporcionan autoridades y técnicos invitados a esta asamblea son totalmente alarmantes, porque son cientos de miles los ecuatorianos consumidores de droga y están siguiendo esta perversa ruta. Por tanto, debemos trabajar en los 3 ejes que nos indican los técnicos. Esos 3 ejes fundamentales a seguir, que son la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. O al final del camino habrá inclusive que identificar a los consumidores habituales y de igual manera que ya tienen en otros países, llegar a la carnetización, a la identificación y carnetización. No nos alarmemos. Eso está pasando en Europa y en muchos países ya, que se está incrementando aquí en América. O sea que no nos alarmemos. Para ello hay que tomar medidas, pero todos los ecuatorianos e instituciones debemos colaborar para evitar el incremento de los consumidores de droga. Se hablaba también sobre el año 2015, año en que nació la Secretaría Técnica de Drogas, la que podía hacer el seguimiento del tráfico y consumo. Sí, pero también nació la famosa tabla, que veo que hay mucha discrepancia. Sí, no estamos tratando en esta ley. Esto se lo trató ya con muchos años atrás. Y se la creó, dizque, para sancionar el tráfico ilícito de mínima, mediana, alta y gran escala.
que más bien se convirtió en la tabla del engaño a la autoridad y al pueblo mismo, ya que se constituyó en la fácil herramienta del permiso para aportar, traficar y desde luego consumir. Lo dije antes de aprobarse y me mantengo en la misma visión y posición, porque es una realidad comprobable, evidente, real. Todos los ciudadanos podemos darnos cuenta fácilmente de este primer flagelo, la droga. Y se considera que su uso será indeterminable en tiempo y espacio. Sin embargo, necesariamente debemos hablar de su control. Y indicamos ya las 3 fases. Y vamos por la prevención del uso de la droga. Es como alguien dijo, el espíritu de la ley, para educar y no ser permisivos. Estoy absolutamente de acuerdo con ello. Y debe ser una tarea inmediata cuando sabemos que después del flagelo del coronavirus corresponde la lucha contra el narcotráfico y contra el consumo de la misma. Por tanto, en prevención nos queda la dura tarea, como suelen decir una emisora internacional. Solamente se podrá solucionar este tipo de problemas mediante educación, educación y más educación en todas las escuelas, colegios, universidades y empresas, con la obligatoriedad de incluir en las mallas curriculares a nivel nacional el estudio de las drogas con su respectivo efecto, al igual que lo hacen los demás países del mundo. Se habló también sobre la prevención del control y en el tiempo del 5% en la programación de los medios sociales. Igual que la señora asambleísta Ana Belén Marín. ¿Por qué solamente el control para los públicos y no para los privados? Es un absurdo. Tiene que incluirse para los privados y todas las redes sociales. El que no pasen las películas y videos sobre la propaganda de los grandes héroes de la droga, cómo hacen, cómo funcionan, cómo trabajan. Y eso está pasando día y noche. Eso tiene que prohibirse. Yo creo que también, por otro lado, se requiere una prevención en el hogar. Yo creo que es lo más esencial. Y también se puede trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados, que pueden hacerlo, porque conocen a la sociedad, conocen su organización, conocen los servicios públicos, sus hábitos, sus costumbres. Y desde luego que deben controlar el consumo de drogas en lugares públicos, como está mandando esta ley. Y creo que las ordenanzas es la mejor herramienta que tienen especialmente los municipios para el control de sus servicios públicos, y se lo debe hacer para todo tipo de droga. Pero de igual manera, se deberá seguir manteniendo la responsabilidad del Estado, con el financiamiento y asesoramiento técnico-científico, para financiar la creación de estos nuevos centros de rehabilitación. Y los gobiernos autónomos descentralizados deben apoyar en su organización y funcionamiento. Y como dijo Diego García anteriormente, en las estrategias, el cómo se debe hacer, el cómo se debe tratar. Por eso es, señor presidente, que necesitamos también, bien dijo Ana Belén Marín, tiene que ser un tratamiento a nivel nacional. No solamente el consumo es en las grandes ciudades, no. Estamos hablando de las provincias fronterizas y que también hay consumo, razón por la que yo creo que se debe poner atención en las provincias fronterizas y la creación de los centros, cuantos sean necesarios, en las ciudades grandes y al menos uno en cada una de las provincias fronterizas.
Los GATS pueden apoyar, pero ojo, la responsabilidad sigue siendo del Estado. En fin, solamente, señor presidente, nos queda decir que estamos inundados de droga, toda proveniente de la frontera norte o sur, que las mafias de importación y exportación siguen latentes y son aquellos los que abastecen a los microtraficantes. Estos son los que envenenan a nuestros jóvenes. Primero, los convierten en adictos, luego en delincuentes y finalmente llenarán las cárceles de todo el país. De eso estamos hablando. Es decir, es un proceso, no sancionar por sancionar, no. Entonces tenemos que tomar las medidas preventivas contra el microtráfico. Esto en caso de que nosotros no utilicemos un trabajo preventivo altamente técnico, social y generalizado. Gracias, señor presidente. En la intervención, el asambleísta René Yandún señaló que se debe buscar una solución con el fin de ayudar a las personas adictas a las sustancias ilícitas. Precisó que es necesario trabajar en la prevención, tratamiento y rehabilitación de las mismas. Hasta el momento, 14 asambleístas han intervenido en este segundo debate del proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico